Norbert Wiener, vida y aportes del padre de la cibernética. Norbert Wiener fue un matemático estadounidense, conocido como el fundador de la cibernética, teoría de la dirección, teoría de la comunicación y tratamiento de la información, creador de una de las bases teóricas para la creación de los ordenadores. Wiener nació el 26 de noviembre de 1894 en Columbia, Missouri, Estados Unidos. Es considerado uno de los grandes precursores de la era digital y en su infancia como un niño prodigio. A los 11 años ingresó en la universidad y a la edad de 18 años obtuvo el título de doctor en filosofía. Estudió en las universidades de Cornell, Cambridge, Göttingen y Harvard y fue profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Desde muy joven se interesó por las matemáticas, la ingeniería y el funcionamiento de todo tipo de máquinas. Norbert Wiener was a mathematician at MIT who, if anybody is responsible for the phrase "information wants to be free," maybe it was him. Right. He's regarded as the father of cybernetics, is he not? Exactly, cybernetics, yes. Yeah. And in the 20s, when he was a relatively young professor at MIT, he developed a filtering technique, a filtering technology for discriminating signal from noise in electronic systems. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras se dedicaba a la investigación de técnicas de defensa antiaérea mediante el uso de radares, se interesó por el cálculo automático y la teoría de la retroalimentación. Durante el tiempo que impartía docencia en el MIT, hizo frecuentes viajes a Europa, y es en este tiempo cuando entabla contacto con Leonardo Torres Quevedo para desarrollar su máquina llamada el ajedrecista. De este modo fundó la ciencia de la cibernética, que trata no solo del control automático de la maquinaria por computadoras y otros aparatos electrónicos, sino también del estudio del cerebro y del sistema nervioso humano, y la relación entre los sistemas de comunicación y control. Con estas teorías, se convierte en uno de los precursores de la teoría de la comunicación y de la psicología cognitiva. La cibernética es una teoría impulsada inicialmente por Norbert Wiener y Arturo Rosenbluth, que tiene como objeto los sistemas de control y de comunicación en máquinas y seres vivos. Se deriva de la palabra griega kibernetes, que se traduce como piloto o regulador. En la actualidad, se encuadra dentro del ámbito más general de la teoría de control, el automatismo y la programación de computadoras. La cibernética, además de basarse en la profunda analogía entre el comportamiento de las máquinas y el de los organismos biológicos, también fue desarrollada como investigación de las técnicas por las cuales la información se transforma en la actuación deseada. Norbert Wiener acuñó el término cibernética en su libro Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas, publicado en el año 1948. En 1950 publicó otro texto denominado Cibernética y Sociedad. La cibernética se halla estrechamente ligada con otras importantes disciplinas, especialmente la lógica matemática, la neurofisiología, la antropología, la psicología y la sociología. Wiener sostiene que solo puede entenderse la sociedad mediante el estudio de los mensajes y de las facilidades de comunicación de que ella dispone, y además que en el futuro desempeñarían un papel cada vez más preponderante los mensajes cursados entre máquinas y hombres y máquinas, y máquinas y máquinas. También sostiene que para obtener la respuesta deseada en un organismo humano o en un dispositivo mecánico, habrá que proporcionarle como guía para acciones futuras la información relativa a los resultados reales de la acción prevista. En el cuerpo humano, el cerebro y el sistema nervioso coordinan dicha información, que sirve para determinar una futura línea de conducta. Los mecanismos de control y de autocorrección en las máquinas sirven para lo mismo. Este principio se conoce como feedback o retroalimentación y constituye el concepto fundamental de la automatización.
Según la teoría de la información, uno de los principios básicos de la cibernética establece que la información es estadística por naturaleza y se mide de acuerdo con las leyes de la probabilidad. En este sentido, la información es concebida como una medida de la libertad de elección implícita en la selección. A medida que aumenta la libertad de elección, disminuye la probabilidad de que sea elegido un determinado mensaje. La medida de la probabilidad se conoce como entropía. En los procesos naturales existe una tendencia hacia un estado de desorganización o caos, que se produce sin ninguna intervención o control. En consecuencia, de acuerdo con los principios de la cibernética, el orden o disminución de la entropía es lo menos probable, y el caos o aumento de la entropía es lo más probable. La conducta intencionada en las personas o en las máquinas exige mecanismos de control que mantengan el orden, contrarrestando la tendencia natural hacia la desorganización. El padre de la cibernética, como es considerado Wiener, muere el 18 de marzo de 1964 en Estocolmo, Suecia. Debido a sus grandes aportes, en su honor se han creado algunos reconocimientos como el premio de la organización Computer Professional for Social Responsibility, CPSR, y The Wiener Prize, que se concede por una contribución sobresaliente a la matemática aplicada en el sentido más alto y más amplio. Norbert Wiener, he's really the progenitor, in a certain way, of the ideology of openness in information. Y así concluimos una breve reseña de la vida y aportes del padre de la cibernética, Norbert Wiener, 1894-1964.